estaba ya este día apartado. Y es bueno eso, que el Padre tenga ese sentimiento para nosotros de poder reunirnos en su casa y poder compartir, porque eso es lo que dice el salmista. Salmo 133 dice que bueno, que es agradable cuando los hermanos están juntos, están en armonía, y ahí comienza a describir, ¿cierto?, lo que sucede cuando los hermanos están reunidos. Más todavía cuando Dios entrega una palabra necesaria. Él conoce nuestras necesidades y siempre las ha suplido. Amén. Así como también Él conoce nuestra situación, nuestro estado. Y hoy hemos estado hablando durante la mañana, se ha tocado el tema de que ya estamos a las puertas del nuevo año 2025, algunos con muchas ganas que comience luego, otros que no termine todavía porque hay cosas que hacer o porque está muy bueno el año. Y generalmente, y esto pasa en las empresas siempre, hay una evaluación de lo que se ha hecho, de las metas que se cumplieron, lo que se dejó de hacer, lo que no se pudo llegar a buen término. Siempre hay una evaluación cuando llega fin de año. Y esto no nos deja exentos a nosotros también como hijos del Señor. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy el Señor nos va a hablar sobre situaciones que tenemos que analizar en nuestras vidas y que es bueno repasarlas, ver cuál es nuestro estado delante del Señor, porque primero tenemos que saber cuál es nuestro estado delante del Señor. Y hay un texto que he ocupado como texto base, Salmo 19, verso 12. Aquí el salmista David habla sobre la ley de Jehová y dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Sabían ustedes que la ley del Señor no añade tristeza porque viene acompañada de la misericordia, viene acompañada de la gracia que se ha estado hablando esta mañana? Y eso provoca en nosotros un buen sentir, sabiendo que Dios es misericordioso, es bondadoso, que Él se compadece de nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades, conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Nosotros podríamos tratar de ocultar nuestras situaciones delante de otras personas, pero delante de Dios jamás. Él escudriña hasta lo más íntimo de nuestro ser. El Salmo 19:12 dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ya, hay alguna gente que le molesta cuando uno, antes de referirse al pecado, dice: no, si es un error. Esto no, el pecado es pecado. Pero el salmista aquí está hablando de aquello. Esas situaciones que te llevaron a cometer errores. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y ahí le pide al Señor, y yo espero que esta mañana sea también nuestra disposición delante de Él, y nuestra petición: líbrame de los que me son ocultos. Y aquí hay algo bien profundo en esto. Hay situaciones en nuestras vidas que están ahí ocultas, pero que Dios las conoce. Dios sabe de qué estamos hablando. Y lisa y llanamente, al terminar un año, es bueno analizarnos. Y si bien es cierto, como hijos de Dios, Él nos libra del pecado, pero sabemos que una cosa muy triste y dolorosa es sufrir las consecuencias de los malos errores, de las decisiones no buenas que hemos tomado durante el año. Y tenemos que sufrir las consecuencias de estos errores. ¿Quién no ha errado? Y pecado es eso, pecado es errar al blanco. ¿Sabían ustedes que pecado es sinónimo de errar al blanco? Eso es pecado, eso se define como pecado. Y el cometer errores significa el no haber tomado decisiones acertadas.
¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado durante este año? En vez de tomar una decisión pensada en la palabra, pensada en que Dios nos dirija, hemos tomado decisiones humanas. ¿Y cuántas de esas decisiones no han resultado de la mejor manera? Y nos hemos equivocado. Hay situaciones que nos llevan lamentablemente a tener estos errores. Y nunca se considera el error como algo grave. Generalmente uno dice, ¿sabes qué? Es que en realidad no era mi intención. Quise hacerlo de esta manera, pero no era mi intención. Y yo hoy día quiero llamarles la atención en este aspecto. Yo quiero que recapacitemos esta mañana y podamos tener una mirada retroactiva para atrás y podamos analizar nuestra situación. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Qué sucede con nuestra vida? ¿Ha habido algo que no ha resultado como queríamos? Porque a veces los errores los tomamos como una cosa trivial, sencilla, como una cosa en realidad que no tiene mucho sentido. Discúlpame, sabes que no fue mi intención. Como dice un personaje por ahí, fue sin querer queriendo. Y justificamos el error por el hecho de haberlo cometido sin intencionalidad. Fue un error y pasó. Ya, disculpe, fue un error. Pero tenemos que considerar que vamos a recibir consecuencias de los errores cometidos, porque no solamente nos afectan a nosotros, no solamente afecta también a terceras personas que están ligadas a nosotros, sino que estos errores, entre comillas, afectan mi relación con Dios muchas veces, porque me siento tan culpable que, aunque aparento no estar tan culpable, que comienza, y ahí está lo malo del hombre, como a retroceder y apartarse de Dios, cuando debiera ser todo lo contrario. Hoy día en la mañana se hablaba sobre sentarnos confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar lo que necesitamos, ¿cierto? El socorro, ese oportuno socorro, y es oportuno. Entonces, si nosotros reconocemos que ese error, aunque fue casual, afectó mi vida, afectó mi trabajo, afectó mi matrimonio, afectó la decisión que estaba tomando, el camino equivocado por el cual iba, indudablemente afecta mi relación con Dios. No puede ser de otra manera. Es así. Y vivimos nosotros cargando en la vida esos resultados duros, esos resultados tristes, por habernos equivocado con las elecciones que tuvimos o que hicimos, que realizamos. ¿Sabe qué? Yo conocí una niña, una jovencita, hace muchos años atrás, cuando hacía radio, teníamos un programa que hablaba de misiones. Y conocí una niña que toda su vida, en realidad, quiso ser misionera. Y ella contaba con mucho agrado, y cuento esto porque el otro día, caminando por la ciudad acá, me la encontré a una cierta distancia, y por su forma de ser así a simple vista, yo dije qué lástima que no se haya concretado lo que ella soñaba, porque sin haber hablado con ella, bueno, estoy prejuzgando, pero yo dije, bueno, parece que está aparte del Señor, por su forma, por muchas cosas. Y esta jovencita quiso ser misionera, y me acuerdo que con mucha alegría me contaba que se había inscrito en Jucum. Jucum es una agrupación que es Juventud con una Misión, que prepara misioneros. Hace mucho tiempo que no escucho hablar de Jucum, pero en aquel entonces estaba como muy arraigado el tema de misiones, y los chicos querían ir a prepararse para poder ir a otros lugares, a otros países, para poder evangelizar.
y tenía una ilusión tremenda de poder llegar a ser misionera. Pero lastimosamente, cuando llegó de nuevo a la ciudad, tuvo un desencuentro con su pastor. Una situación lamentable, y digo lamentable porque se desalentó. Se desalentó mucho ella y se retiró de la iglesia. Y contrajo matrimonio con un chico no cristiano, ya de muy malos hábitos. Y andó un tiempo con él, pero siempre anhelando servir al Señor. Pero había algo, una carga profunda en su ser que no la dejaba desarrollarse como debiera haber sido. Y al final el matrimonio no funcionó y terminó sola, desolada y vacía. Eso fue lo último que supe de ella. Y sin duda, cuando nosotros, hermanos queridos, caemos en situaciones que no son las mejores, y refiriéndome a este caso de esta niña, el diablo nos susurra y nos dice, o en lo particular a ella probablemente le susurraba: tiraste toda la basura, te preparaste para ser la mejor misionera, y por tu mala elección, al final ese matrimonio te llevó a la deriva, te llevó a tener una mala vida, ya no vas a poder servir al Señor. Es lo que Satanás ahí susurrando. Y a nosotros, ¿cuántas veces Satanás también ha venido con esas artimañas? Por eso que la Escritura dice que no debemos de ignorar sus maquinaciones, porque Él maquina cómo hacernos sentir mal, cómo hacernos sentir culpables. Y uno, al caer en estas situaciones, piensa, y yo creo que además de alguno va a pensar y dice: ¿me dará el Señor otra oportunidad? ¿Podré tener yo otra oportunidad de nuevo para poder enmendar aquello y ahora sí tomar una buena decisión? Una decisión que tiene que hacernos transitar por una vereda correcta, por una vereda donde podamos caminar con el Señor. Porque nos podemos equivocar, podemos tomar de nuevo malas decisiones si estamos en comunión con Dios. O sea, si lo dejamos actuar a Él, indudablemente que no. Pero si nosotros tomamos decisiones personales sin consultar a Dios, sin poner a Dios en la ecuación, el resultado va a ser negativo. Sí. Si Él no está presente, el resultado no puede ser de la mejor manera. Aunque aparentemente pareciera ser que al malo le va muy bien. Pero ¿sabe qué? Siempre he pensado en eso, porque hay gente que obtiene muchas cosas, pero no tienen la paz del Señor. Sin duda, no tienen la paz del Señor. Y con respecto a esta situación de lo que habla el salmista, uno llega a la conclusión, porque la Escritura lo dice, que hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Es Él el que nos guía. Es Él el que nos va a preparar. Cuando cometemos errores, vienen circunstancias contra nosotros. Y son ineludibles, queridos. No puede ser de otra manera. Tiene que haber una consecuencia de esto. Dios no puede decir: bueno, ya caíste en eso, ya, pobrecito, lo hiciste sin querer. No. Hay consecuencias en esto. Y si uno estudia la palabra en el libro de Levíticos, hay toda una legislación con respecto a esta situación, de cómo hacer el sacrificio, cómo hacer la ofrenda y la expresión de los hierros. Te equivocaste, erraste. ¿Ya? Y los hierros son los pecados que se cometen por ignorancia. Yo quiero que entienda bien esto esta mañana. Los hierros son los pecados que se cometen por ignorancia. Y la Biblia lo habla. Pero que no obstante, esos pecados tienen que ser confesados delante del Señor, reconocidos y perdonados por Él.
No puede pasar inadvertido. Dios, de alguna manera, en buen chileno, no te puede dar la pasada simplemente porque ya ahora te acercaste a la iglesia, porque ahora estás estudiando más la Escritura, porque ahora estás con más comunión con el Señor. No, tienes que confesar tu pecado, no delante de los hombres, delante de Él. Claro. Tienes que reconocer tu condición pecadora y esperar en Él, solamente en Él ser perdonado, para poder sentir esa libertad que necesitas. Por lo tanto, se requiere una expiación. Si no, de lo contrario, el pecado sigue operando en la vida de la persona, porque está ahí adentro y no ha sido confesado. A eso se está refiriendo el salmista David, cuando habla en el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién los podrá entender? Y le pide a Dios, líbrame de estos que son ocultos, están ahí. Más de alguno podría pensar, bueno, esto era de la ley. Ahora tenemos la gracia. Sí, efectivamente tenemos la gracia. Pero aún sigue vigente algo sobre la ley que Jesús mismo dijo. Juan 8:34 dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí el Señor Jesús no se fue por la tangente tratando de ablandar la situación. No. Todo aquel, dice, que hace pecado, que comete pecado, se hace esclavo del pecado. Y va a ser esclavo del pecado mientras no lo puedas confesar, mientras no te arrepientas. Por eso es que la palabra dice arrepentidos y convertidos. Son dos cosas diferentes, pero que van de la mano. Arrepentidos. Y a veces, hermanos, estamos acá simplemente porque nos hemos arrepentido de una situación que nos trajo una consecuencia y lo único que me quedaba era buscar a Dios. Pero ahora viene el convertimiento. El arrepentimiento tiene que dar paso al convertimiento, a lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Si tú te arrepientes, perfecto, Dios te perdona. Pero si hay algo, una consecuencia de aquello, tienes que hacerte cargo. ¿O no? Amén. Tienes que hacerte cargo. Si te equivocas, bueno, algo va a suceder. A ver, si tú tomas un cable de alta tensión, mira, no creo que el cable diga, no le voy a hacer daño a este chico porque no tiene idea de lo que está haciendo. Te va a pegar el puro guatacazo y puedes hasta morir. Entonces uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Hay situaciones que están acá dentro de nuestro corazón que nunca han salido a luz. Y ojo, porque nada puede quedar oculto. Algún día todo saldrá a luz. Por eso hoy es el tiempo, es el día aceptable. Hoy es el día en que nos podemos acercar confiadamente delante del trono de la gracia. Acá está el trono de la gracia, aquí está el Espíritu de Dios. Por eso es tan significativo lo que hemos estado hablando toda la mañana, de poder enfrentarnos a un nuevo año y que sea un nuevo año. No que sigamos lo mismo, no que saquemos la hoja del calendario y ahí dice 2025, pero seguimos en la misma condición. Tiene que haber algo que pueda provocar todo esto. Y es que confesemos, hermanos. Y reconocerse pecador, reconocer que esto que hice no estuvo bueno, no te consulté, Señor. No abrí mi corazón para que tú me puedas guiar. Lo hice humanamente, simplemente. Pero quiero alcanzar misericordia. Que llegue su oportuno socorro a mi vida. Y hoy el Señor, a través de este mensaje, te lo está dando. Tienes la oportunidad de acercarte a Él, de confesar tu yerro, tu equivocación, tu error. Ya confiésalo. Y vas a encontrar el perdón del Señor. Él te va a librar de aquello.
Todo pecado tiene consecuencia. Por más que se cometa inocentemente, aunque no existe el pecado inocente. El pecado es pecado, hermano, ¿o no? A veces queremos nosotros clasificar los pecados grandes, pecados chicos. No, si es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa. Una raya en el agua. Una raya en el agua. No, no, hermano, el pecado es pecado, punto. Entonces, con respecto a esto, la Biblia habla sobre ese espíritu de verdad. Juan 16:13 es el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí lo está hablando el Evangelio de Juan, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ha llegado el Espíritu de verdad a tu vida? Es válido preguntarse. Porque si Él ha llegado, dice que Él nos va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, no podemos quedar nosotros inocentes si el Señor nos está hablando a través de la verdad, de la palabra. Yo soy el camino y la verdad. Por eso es que se dice que el cristiano, que el creyente es un ser iluminado. Porque la palabra es la que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Debe ser una persona que está conscientemente iluminada en lo que está haciendo, porque está siendo guiado por el Espíritu de verdad. Y siendo guiado por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, no te vas a equivocar, no vas a errar. No puedes errar. Porque Él te da un corazón avisado. Pasas a ser una persona entendida de lo que está sucediendo. Y cuando venga el maquinador, venga el que anda buscando para hacernos daño, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de aquello. El Espíritu Santo va a traer discernimiento. Si la palabra dice que conjuntamente con el pecado, el Señor nos da la salida. Cuando viene la tentación, aunque la tentación no viene de Dios, ni el pecado viene de Dios, pero siempre uno dice, no, tenía la tincada. No, no es la tincada, hermano. No puedes llamarle tincada a algo que provoca el Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu Santo el que te redarguye y te dice, no, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer no corresponde, vas a tener malos resultados, vas a tener esos caminos que parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y no muerte física, probablemente, que también puede pasar. La muerte es la separación de Dios con nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener buenas decisiones. Entonces, cuando uno comete errores, cuando uno comete estos hierros, no solamente trae consecuencias, sino que implica ignorar delante de Dios lo grave del asunto. No, es un error. Pero un error lo comete cualquiera. No le pongan tanto. Si fue simplemente una equivocación. Total, el Señor sabe que lo hice sin sentir, sin querer. El Señor sabe. Sí, el Señor sabe que te estás equivocando y que estás pecando. Y debe haber una consecuencia para el que peca. A mí me encanta la palabra del Señor porque nos enseña cosas que no están en ningún otro lugar. Y es clarita. La palabra del Señor nos confronta. Por eso que dice que la palabra es como una espada de doble filo. Te puede herir, pero también te sana. Esa es la palabra del Señor. La Biblia dice que hay un espíritu de error. O sea, que hay un espíritu que te guía a la verdad, pero también hay otro espíritu que te guía al error. Si cometemos errores constantemente, quiere decir que hay un espíritu de error que me está guiando.
Porque ¿cómo no voy a entender? Ya, una vez puede ser, 2 veces, pero seguimos en la misma. Hay un espíritu de error en tu vida. No está el espíritu de verdad que te está guiando, que te muestra el camino. Entonces tenemos que cuidarnos y tomar buenas decisiones para demostrar que el Espíritu de Dios nos está guiando, que Él es el que nos conduce en la toma de decisiones. Y si Él nos conduce en esa toma de decisiones, no vamos a tener resultados negativos. Esta cosa, hermanos queridos, aunque no nos guste, es una cuestión de luz y de tinieblas. Es así, no hay términos medios. Él es la luz que nos guía, o el espíritu de error nos guía a las tinieblas. ¿Qué espíritu está dentro de ti? Quien está en tiniebla comete errores, ¿o no? Y el que está en la luz hace bien las cosas. Gracias, Señor. Gracias. Mire, y este ejemplo es bien claro. Cuando los trabajadores de una construcción, por ejemplo, especialmente el que está empastando, voy a decir, soy ignorante mucho en esto, pero hacen turnos largos de día y de noche. El que hace turno de día se ríe del que hizo turno de noche porque tiró y en el día se ven todas las imperfecciones que quedaron. Porque poca luz, poca iluminación. Pasa también en nuestra vida esto. Cuando cometemos errores, andamos en tinieblas, pero la luz va demostrando cuáles son nuestros errores que tenemos. Mientras más nos acercamos a la luz, más se van a ver los errores que tenemos. Y la luz es el Señor. Pero Él no vino para condenarnos, sino para que seamos salvos a través de Él. Entonces tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que reconocer nuestro error, y vaya que cuesta eso. Cuesta montones que reconozca uno el error. Generalmente uno señala el error del otro, pero no se señala a uno el error que ha cometido. No reconoce que metió las patas hasta el fondo, que tomó una mala decisión, y por eso hoy día pasó lo que pasó. Mientras no reconozca esa situación, no puede venir perdón. Dios puede seguir actuando en gracia y misericordia, sin duda, y lo hace. Pero qué importante es sentirse perdonado. Es sumamente importante. A veces pasa que como personas, creyentes incluso, vivimos tratando de que Dios haga algo con respecto a mi situación. Pero ¿sabes qué? Es uno el que tiene que tener la decisión y tomar la mejor opción. Muchas veces el Señor nos deja ahí como para que nosotros tomemos una decisión, aunque le estemos consultando a Él. Pero siempre el Espíritu Santo te va a dar testimonio. A mí un día una persona me preguntaba: ¿y usted, pastor? Porque creen que uno es un ser sobrenatural, ¿cómo sabe cuando está equivocado y cómo sabe cuando está en lo correcto? Yo le digo: bueno, tengo algo bien sencillo. Si mi corazón está como compungido, está como que no es una buena decisión que estoy tomando, digo al tiro que no. Pero si me siento libre, me siento bien, es el Espíritu Santo que me está dando testimonio que lo que estoy haciendo es lo correcto. Porque a veces uno toma decisiones que sabe que van a afectar a terceras personas. ¿Cómo puedes estar tranquilo si va a afectar negativamente a otras personas? No solamente a tu familia, sino personas externas, donde vas a tener que ir a mentir, donde vas a tener que hacer cosas indebidas. Entonces no puede ser que el Espíritu Santo te esté dando testimonio que está bien lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, pero si te sientes tranquilo, tú sabes que eso no va a afectar de mala manera
Todo lo contrario, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no el Espíritu de error que está gobernando nuestra vida. Entonces yo quiero que nos quedemos con eso, queridos, al llegar a finalizar este año. Sería bueno de repente tomar un papel y empezar esto no lo hice, esto sí, esto estuvo a punto de suceder, tomé esta decisión, fallé, en esta salí bien, y ver, analizarse un poco y darnos cuenta de lo que hay oculto en nuestro corazón. Esos pecados ocultos, ¿sí? Porque hay pecados que cometemos conscientemente y hay otros que los cometemos también inconsciente. Unos son pecados porque infringimos la voluntad de Dios al hacer lo que nosotros queremos y no lo que quiere Dios. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde se corte nuestra vida, cuando hacemos lo que nosotros queremos, aún sabiendo que Dios quiere otra cosa. Y los que son inconscientemente los cometemos porque el Espíritu Santo no nos está guiando. Porque no le hemos dado al Espíritu Santo la libertad que nos pueda guiar. Lo tenemos ahí arrinconado. Y de verdad el Espíritu Santo al final va a estar ahí gimiendo porque no lo tomamos en cuenta y actuamos a nuestra forma, a nuestra manera, bajo lo que nos parece. Yo pido al Señor, en realidad, hermanos, que el Espíritu Santo nos haga entender cuáles son esos pecados ocultos, esos hierros ocultos que hay en nosotros. Que sin duda los hay. Los hay, porque somos personas. De podernos hacer entender cuáles son esos pecados que estamos cometiendo y que no le damos importancia. No le damos importancia, pero los estamos cometiendo diariamente. Si no le damos importancia, van a seguir ahí y Dios no nos va a perdonar, porque no hemos llegado a sus plantas. Y no nos va a sacar de esa situación mientras nosotros no cambiemos el folio, mientras no nosotros comencemos a actuar de una manera más transparente delante del Señor, pidiéndole al Señor su gracia y su misericordia para poder tomar resoluciones. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Lo primero nos identifica. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos de Dios? ¿O no? Somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. Si usted conoce a Dios, está tomando este mensaje, querido. Hermana querida. Estás escuchando. Y tiene que hacerte entender tu situación. Porque eres de Dios. Y la palabra de Dios está siendo exhortada. No estoy hablando de ningún argumento humano, sino estoy hablando de lo que la palabra dice. Es así. Entonces dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está clarito. Si hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error, el espíritu de error lo pone Satanás y te va a llevar al infierno. El espíritu de verdad lo pone el Espíritu Santo, que es el camino correcto que Él nos ha entregado para poder acceder al trono de la gracia. ¿Qué espíritu te guía? Quiero concluir con esto porque está claro todo. Solamente finalizar y decir, ¿qué espíritu te guía? El espíritu de verdad que te hace reconocer que lo que hiciste no está bien. Pero no basta con reconocer, porque pasa eso. Cuando hablaba de arrepentidos y convertidos es eso. Yo reconozco que la embarré, pero no has hecho nada para enmendar eso. Entonces tienes que convertirte. Tienes que acercarte al Señor en señal de arrepentimiento, para que Él perdone tu pecado. Saque todo eso que está acá adentro, que está como una raíz de amargura, por una situación que ha pasado, quizás
hace tanto tiempo o que has cometido hace poco, no lo sé, pero que no te deja alabar al Señor. Por eso es que Jesús dijo que el que comete pecado es esclavo del pecado, porque te esclaviza eso, te ata las manos, ya no aplaudes, ya no adoras, te tapa la boca, ya no oras, ya no confiesas el nombre del Señor, te amarra de pies y de manos, ya no te dejan ir a la casa del Señor, te sientes tan culpable. Pero ¿qué esperas para poder confesar y sentirte libre? Si eso es lo que Dios quiere. Esa es la tarea que vino a hacer Jesús a la tierra, a reconciliarnos con el Padre. No simplemente nosotros celebramos un par de días más el nacimiento de Cristo, sino que tenemos que recordar a qué vino Él. A ver, lo he repetido varias veces y lo voy a repetir de nuevo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, para todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero el que sigue, ¿qué es lo que dice? Que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Pero los que siguen dicen que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la palabra no puede ser más clara. Yo no estoy hablando de filosofía humana o de pensamientos propios, sino estoy exhortando la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor me dice hoy día, a mí, creo que a ti también te lo está diciendo, confiesa tus pecados ocultos, sácalos a la luz, entrégaselos al Señor, porque eso es lo que el salmista dice: líbrame de esto, porque me es una carga, me es una atadura, es una esclavitud que tengo. No tengo la libertad para hablar de ti, por eso me siento compungido, me siento mal, me siento incómodo. Y Dios no quiere eso, sino que te sientas libre, como un niño que corre por la casa de papá y corre, y aunque uno dice: oye, tranquilo, no, Él goza, disfruta. Eso es lo que quiere de nosotros, que nos gocemos, que disfrutemos. Aunque en los saltos hagamos tira los muebles y le botemos florero a la mamá y todo, pero que se note que somos libres. Porque a veces cantamos, y en la mañana al comenzar cantábamos: hay libertad en la casa de Dios, y yo miraba un poquito. Claro, yo también tengo una cara media así, pero yo decía: bueno, ¿hay libertad o no? Por los rostros que miro parece que hay mucha libertad. Hay algunos que ni usan sus palmas. Cuando dice el Señor que debemos de alabarlo con todo. Claro. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oye, hermano, este versículo nos dice que hay un espíritu de error que se puede traducir perfectamente como espíritu de pecado, ¿o no? Claro. Y el pecado no es simplemente un hecho que se cometió mal, sino que hay un poder espiritual que está operando en nosotros, que no nos lleva de triunfo en triunfo ni de victoria en victoria. Ese espíritu espiritual está operando. Es un poder espiritual, hermanos. Por eso que la Biblia habla del poder del pecado. Que el que comete pecado, esclavo se convierte del pecado. Pero si uno se pone bajo la cobertura del Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. Entonces no es cuestión de decir: me equivoqué, lo hice sin querer. No. Tú tienes que estar consciente de aquello, de lo que estás cometiendo. Consciente. Y para eso tenemos que disciplinarnos. Y aquí es donde entra lamentablemente la parte humana, que no le gusta autodisciplinarse, porque tenemos que orar más. Hasta nosotros mismos lo hemos dicho: no, qué rico, me llevé el cofre de oración porque esta semana pude orar. O sea, y la otra semana, cuando no te llevaste el cofre de oración, ¿no oraste? No sé, pues, ¿de qué me estás hablando? Si así como yo necesito aire para respirar, mi espíritu necesita la oración para poder continuar viviendo. Porque lo hemos dicho, uno dice: no, tuve el cofre de oración y oré, y bueno, ¿y los otros días? Hay algunos que ya ni siquiera dan gracias por los alimentos.
No, hermanos queridos. ¿Qué estamos alimentando? ¿La carne o el espíritu? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Hay que disciplinarse. Amén. Voy a terminar diciendo que hay 3 clases de pecado. ¿Sabía usted? 3 clases de pecado. Los pecados de comisión, los de omisión y los que se cometen por ignorancia. En la ley, pecado es lo que se cometió, lo que se hizo. En la gracia, Jesús vino a perfeccionar la ley, no a abolirla, ¿cierto? A perfeccionarla. No estuvo en contra de la ley, sino que instauró una ley superior. ¿Cuál es esa ley superior? Consiste en que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso lo dijo el Señor. Nos puso la vara más alta. Entonces algunos dicen, no, si eso es de atrás, es de la ley. No, no. Jesús la vino a perfeccionar. El otro tipo de pecado es el de omisión. Son aquellas cosas que debiendo haberlas hecho, no las hiciste. Pudiendo haber entregado ese día a esa persona una palabra. Porque ¿para qué nos vamos a ir a lo material? Vámonos a lo espiritual. No lo hiciste. Yo creo que nos ha pasado mucho eso. Si ahí estaba, de haberle dicho. Pero como hay tanta poca comunión, tanta poca lectura, que no nos acordamos en ese minuto del texto. ¿Qué decir? Entonces simplemente que el Señor te bendiga. Voy a orar por ti. Y ahí estás cometiendo pecado muchas veces porque ni siquiera después te acuerdas que tienes que orar por él. Entonces ya te como mentiroso. Y los mentirosos también no heredarán el reino de los cielos. Pucha, la cosa se pone complicada cada día entonces. Pero es que es así. Y el tercer tipo de pecado es el pecado por ignorancia o por hierro. Pero las 3 te condenan, las 3 te mandan al infierno. Aunque sea por ignorancia. Aunque sea porque desconocemos que es así. Amén. No los voy a intranquilizar más. Espero que el Espíritu de verdad siga trabajando en sus corazones, en sus mentes. Y Él termine este mensaje en su propia vida. Ahí sentaditos, cerremos los ojitos y vamos a orar. Yo creo que más de alguien tiene que confesarle ese pecado al Señor en este momento. Más de alguien necesita vaciar ese corazón, sacarlo de acá adentro, esas cosas que son ocultas. ¿Quién podrá entender mi propio error? Líbrame, Señor, de esos que son ocultos. Tenemos que pedirle, hermanos queridos, hágalo en estos momentos, ore, pedirle a Dios que nos perdone. Es necesario pedirle perdón por todos nuestros pecados y rogar que Él nos alumbre, hermanos. El salmista decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Padre querido, reconozco que tu palabra es verdad. Aquí está tu Espíritu de verdad. Que tú no mientes. Que tú eres un Dios que revela la verdad y que sin duda saca la mentira a luz y el engaño. No puede haber un pecado oculto si pretendo tener una relación contigo. Por eso nos presentamos delante de ti en esta mañana, cansados de cometer errores. Te pedimos que nos ilumines, que nos perdones por todo y cada uno de los errores que hemos cometido. Necesitamos de ti, Señor. No queremos errar más, Señor. Líbranos de todo espíritu de error. Líbranos de los pecados que hemos cometido por ignorancia. De los pecados que están ahí ocultos, pero que hoy día, Señor, los sacamos a la luz tuya. Límpianos, Señor. Queremos estar en paz, tranquilidad. Sentir el perdón tuyo, Señor. Sentir ese gozo que nos devuelve, Señor, la fe
que ha sido puesta en la sangre preciosa de Cristo, que nos lava y nos limpia de todo pecado. No permita, Señor, que sigamos errando al blanco. Guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, porque solo no vamos a poder. Necesitamos que el Espíritu de verdad nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos. Oramos, Señor, creyendo que esta oración va a tener un resultado positivo, Señor, porque nos hemos reconocido pecadores delante de ti, que tenemos una necesidad de ser perdonados, de sacar todo aquello como una raíz de amargura y extirparla de nuestro ser y ponerla a los pies de la cruz para que tú la tomes, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están aquí presentes, aún a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bendícelos también, Señor, y que hayas hablado hoy día a sus corazones. Todavía, Señor, es tiempo. Este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo que has preparado tú para escuchar tu palabra, para reconocer que necesitamos de ti, que necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, entregar toda carga. Ayúdanos, Padre. Queremos hacerlo, Señor, para poder disfrutar de esta vida eterna, disfrutar de tu compañía, de tu amor, de esa paciencia que tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos a no errar en el blanco, a siempre estar, Señor, pendiente de hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Oh, Señor. Gracias por esta tu palabra, que sin duda confronta nuestro ser interior, Señor.